Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a una edición más de La Voz del Cine, después de un largo tiempo. Aquí estamos para hablar entonces de esta película Mulan, que se ha estrenado en el mundo, en algunos cines. No ha tenido la repercusión que esperaban los estudios Disney con respecto a esta película, con esta producción live action. Desgraciadamente en pandemia no ha tenido justamente el apoyo justamente del público, y esta película ha pasado ya en estos momentos, en esta fecha, ¿no? 22 de septiembre del 2020, se la puede encontrar justamente en streaming o en el canal de Disney, ese canal de Disney más, ¿no es cierto? También ahí pagando una cifra en dólares que, bueno, no es la ocasión hablar de eso, más bien hablar del filme. Así que vamos a estar hablando de Mulan. Vamos a estar hablando de Mulan 2020, película dirigida por esta directora con su prestigio llamada Niki Caro. Y bueno, sin más ni menos, comenzamos. Bueno, amigos, entonces vamos a hablar de esta película llamada Mulan de este año 2020. Filme que tiene como precedente su producción realizada en el año 1998, si mal no me equivoco, en cuanto a ese dibujo animado, ¿no? Ese tipo de, digamos, de primera opción, primer acercamiento justamente al personaje o a la creación de Mulan, por así decirlo, al personaje Mulan, hecho dibujo animado en ese año, ¿no es cierto? Entonces, en esa oportunidad, la película estrenada de dibujos animados le fue bastante bien. Voy a tratar de no comparar tanto las dos producciones porque se me hace que son distintas, primeramente, y esta producción que justamente es live action, es decir, con personas reales, hay que analizarla de esa manera y tratando de visualizar este filme. Es algo que va a costar por ahí no diferenciar las dos o hacer comparativas de las dos. Eso es bastante difícil, es bastante complicado, pero voy a tratar de ser justamente objetivo con esta película en cuanto a los elementos que la encuentro, tanto positivos como negativos. Más que nada vamos a empezar por ahí con algunas cuestiones que tienen que ver con la película en sí y lo que me pareció a mí, en mi opinión, este filme. Más allá de toda la controversia y todo lo que se ha hablado y que se habla en las redes sociales con respecto a esta película, a todo lo que fue el filme, en definitiva, si hablamos en números, por ejemplo, no le fue nada bien porque este filme costó 200 millones de dólares y alrededor del mundo llegó a juntar 57 millones de dólares, es decir, fue un fracaso total de taquilla, en definitiva, esta película. Esos son los números que tenemos hasta el día de hoy. Un fracaso muy grande, porque la verdad que el filme fue muy caro. O sea, 200 millones de dólares es un filme muy caro. Lo cual, más allá de todo eso, podemos contar cosas positivas ya como para empezar a hablar justamente de este filme, y tiene que ver con la producción de la misma, es decir, la conformación de la película en cuanto a los aspectos técnicos. El filme en sí, como está filmado, como está los encuadres que le da, por ejemplo, Niki Caro en los distintos momentos, y en cuanto a la fotografía y la utilización de los colores, contrastes y demás elementos que uno puede llegar a encontrar en esta película, inclusive con la música, o sea, todos y cada uno de esos elementos que uno puede encontrar en el filme, inclusive la parte de vestuario, la parte digamos de interacción, el casting de actores es muy bueno, la verdad que muy bueno. Se ha seleccionado a muy buenos actores, y digamos que eso se ve en la pantalla, se ve justamente la calidad de los actores en la película y los otros elementos que le he nombrado.
Desgraciadamente por ahí los aspectos técnicos diferencian muy grande con los aspectos que tienen que ver con la historia que se quiere contar, ¿no? Es decir, el gran error, el error abarcador y enorme justamente de esta película tiene que ver con la historia que se quiso contar. Ahí es el enfoque que le han dado, ya sea la directora junto con los productores y la Disney, porque son todos ellos los involucrados en esta película. En cuanto al enfoque o a la historia que se quiso contar, no fue llamativa. Fue muy difícil, de mi parte por lo menos, como espectador, como persona que visualiza esta película y que por ahí no sigue tanto por ahí las producciones de Disney, especialmente esta línea de live action que está realizando justamente Disney con respecto a sus clásicos. Es decir, este no es el único live action, hemos tenido otros anteriores. En esta ocasión con esta película, repito, quisieron por ahí, el error máximo creo yo, es contar una historia, obviando ciertas cosas o desde una mirada muy de Hollywood, o sea, es decir, Hollywood mirando una historia digamos, a China, o queriéndole contarle una historia a China, tomando ellos y realizando justamente esta historia. Se pierden muchísimas cosas. Hay muchos elementos que desgraciadamente desentonan con la película. Y uno de ellos, por ejemplo es que hay que tener siempre en cuenta, y es muy importante, es muy importante. Uno de ellos es, por ejemplo, en esta historia, es el lenguaje. El lenguaje no solamente es un elemento que nosotros manejamos en definitiva, los que hablamos, por ejemplo, la lengua española, o hablamos la lengua inglesa, italiana o cualquier otra lengua, francesa. El idioma no solamente es un lenguaje que se utiliza justamente para la comunicación, por supuesto, es algo primordial, pero cada país con su lenguaje no solamente transmite comunicación, o es un medio para comunicación, un medio para entendernos, por así decirlo, sino que también es un medio que transmite cultura. Es decir, a través del lenguaje, todos y cada uno de nosotros transmitimos nuestra cultura, nuestras vivencias y nuestro origen. Es decir, todo lo que nosotros hablamos, decimos, cosas, tienen justamente influencia del lugar de origen nuestro, de donde somos justamente. Y contar una historia con respecto a Mulan, con actores justamente de esa edición, de ese país, de esa idiosincrasia. Tiene que preservarse el lenguaje, como estabas diciendo. El lenguaje justamente transmite cultura, no solamente comunicación, y transmite cultura, y eso le faltó a la película y le resta muchísimo. Yo les puedo decir que un 60% del 100% del filme le resta justamente la falta de ese lenguaje. Ese lenguaje es importante, o el idioma, vamos a decir el idioma correspondiente para esta historia oriental tiene que ser ese, no tiene que ser el idioma en inglés, el inglés norteamericano, porque la verdad que le resta muchísimo, le resta mucho a lo que se quiere contar. Yo les digo, le repito, un 60% me arriesgo del 100% de la película. En esa ocasión, y en esta ocasión también puedo hablar también de que hay cosas y elementos que no se le atribuye muy bien, y son errores dentro del filme que pueden ser perdonables o no. Pero la cuestión por ahí del empoderamiento de la mujer que se cuenta aquí en la película, y como se han visto en muchas otras películas, y que es parte justamente también de la cultura de Disney que quiere mostrar con sus mujeres. Hemos visto este tipo de pretensiones por ejemplo, en esta última trilogía de Star Wars con el personaje de Rey. Si ustedes se acuerdan, Rey ya de por sí venía incrustado en su ser el poder de la fuerza, ¿no? Entonces ella ya no era como los otros personajes que hemos visto de la saga Star Wars, específicamente en las anteriores entregas. Es decir, por ejemplo, Luke Skywalker empezó de abajo justamente para tener y llegar
a reconocer el poder de la fuerza y poder manejarla y lograr llegar a ser un Jedi. También lo mismo pasó justamente con su hermana, Leia, ¿no es cierto? Y así. En esta ocasión, bueno, hacen eso justamente con este personaje Mulan. Pero más allá que pueda tener ese poder que aquí lo denominan como chi, creo yo que fue un error cómo lo presentaron. Es decir, no hubiese sido algo malo tampoco, pero cómo lo presentaron le da como la sensación aquí por lo menos de que este personaje Mulan, ¿no es cierto?, tiene como un superpoder, digamos, que sobre todos, es decir, no es imbatible, o sea, pero de la nada, o sea, ahí está la cuestión. Digamos, entonces eso no tiene, digamos, como una cosa creíble, por así decirlo, desde un punto de vista. Es más o menos así, algo que ha sucedido por ahí como por ejemplo la Capitana Marvel. La Capitana Marvel es fuerte porque sí y nada más, o sea, sufrió un accidente y nació la fuerza y está ahí, no practicó nada, o sea, algo así se muestra en Mulan, digamos, muy poco entrenamiento. Repito, creo que yo faltó un poco más de reconstrucción a la historia para que se pareciera o no a lo que se contó en los dibujos animados de 1998, en la película de Mulan de 1998, que por ahí el personaje de Mulan tenía una construcción mejor. Yo también la otra que veo justamente en esta película es errores muy que tienen que ver justamente con lo táctico, que tiene que ver por ahí con algunas cuestiones que los personajes, digamos, no le ayuda mucho el guión. Tanto Jet Li como por ahí Donnie Yen y tantos otros actores, tan buenos actores, en esta película la verdad que aparecen más como ornamentales, entonces son la verdad personajes que uno no logra empatizar totalmente porque digamos no fueron bien configurados, no fueron bien estructurados. Ni siquiera el personaje de Li Wong, que es el que hace de la bruja, ¿no es cierto? Ni siquiera ese personaje, digamos, con esa doble moralidad o lo que quisieron exponer en esta película tampoco llama la atención. Entonces el filme tiene errores bastante nefastos, bastante graves, serios, y no se pudieron pensar mejor a la hora de hacer una película que llamara la atención, ni siquiera la parte bélica. En la parte bélica les digo había muchos errores, no tan graves, pero errores justamente en cuanto a tácticas de peleas y algunas cosas que la verdad que no se veían bien en la pantalla. Hay que ver también, depende mucho justamente del talento también de, no sé si de la directora o de por ahí de los productores o cómo fue elaborada esta película. Pero repito, otras películas que han venido ya sea de China, como por ejemplo El Tigre y el Dragón, o de Japón, como por ejemplo La Casa de las Dagas Voladoras, me parece que son películas que tratan justamente de idiosincrasia oriental y son muchas mejores. O sea, la verdad que si ustedes ven esas películas, son películas muy buenas, que están muy bien elaboradas, contando historias que se acercan a la realidad o se acercan un poco más al mito, pero cómo fueron elaboradas y fueron estructuradas y con su historia, con lo que quisieron contar, están bien hechas. Entonces eso es lo que vale la pena y se han respetado muchas cosas que les nombraba anteriormente como errores que se notan aquí en esta película. Entonces, desgraciadamente la película, desde mi punto de vista, falla justamente por todos esos elementos que he nombrado anteriormente. Desgraciadamente le sacan mucho a esta película. La verdad que pudo haber sido un gran filme. La verdad que presupuesto no les faltó. Lo que les faltó fue una mejor producción a la hora de elaborar un filme con una historia
que tenía que ver con una idiosincrasia, ¿no? Una idiosincrasia oriental en este caso, ¿no? Ya sea china, japonesa, surcoreana, lo que sea, con este personaje Mulan, ¿no? Me parece que tenían que hacer eso, preservar el idioma, más que nada porque es muy importante, y todas las otras cosas que les fui nombrando. Entonces, el filme para mí, si yo le tengo que dar un puntaje, la verdad que le daría un 5, un 5 y medio quizás, porque la verdad que es regular la película. La película es regular. No es emotiva, la verdad que ni siquiera los momentos emotivos me llamaron la atención. Desgraciadamente falló en esta ocasión, con esta película de Mulan. Disney falló, y falló muy grande porque mucho dinero. La verdad que son $200 millones que se han invertido en esta película, que se nota en los aspectos técnicos, pero no se nota en la historia. La verdad que en ese sentido falló grandemente esta película. Así que bueno, es lo que yo tengo para decir justamente de Mulan. Un filme fallido, desgraciadamente. Me hubiese gustado que esta película anduviese, porque en cuanto al casting, para nada. El casting era muy bueno. La verdad que el casting, cada uno de los actores seleccionados aquí en esta película, la verdad que estaba muy muy bueno. Desde la actriz que encarna justamente a Mulan hasta los personajes secundarios y todo. Estaban genial todos, el de la bruja, todo. La verdad que todos estuvieron geniales en cuanto a selección de actores. Ahora digamos, en cuanto al guión, el guión, digamos, fue la verdad que un problema también aquí en esta película. La verdad que la historia no llama la atención, no pudieron hacer mucho tampoco estos actores con el guión que le dieron, ¿no? No se pudieron lucir mucho tampoco. Y bueno, amigos, esto fue entonces la mirada, opinión más que nada de Mulan este año 2020, película controvertida. La verdad que hay muchos que les gustaron, otros no. La verdad que hay distintos sitios en internet que les han gustado y no, pero bueno, esta es mi humilde opinión con respecto al filme. El filme yo la vi, pero no me llamó la atención. La verdad que pasaban las escenas, fueron pasando las cosas y no sentía empatía por nada. La verdad que el personaje no me llamaba la atención. Al contrario, se parecía mucho a otras cosas forzadas que hemos visto en otros filmes que quisieron hacer también con esto y no lo pudieron lograr. Pero bueno, está, la película está, amigos. Si ustedes quieren verla, no hay ningún tipo de problema. Yo les recomiendo que si les interesa el personaje Mulan, bueno, véanla. Pero les digo, yo la vi más que nada para hacer reseña justamente de esta película y hablar de este filme. Así que yo recomiendo que no la vean, que la obvien. Bueno, amigos, espero que les haya gustado todo esto que dije. La verdad que dije bastante. Y bueno, cualquier cosa, si tienen para decir algo, lo pueden decir aquí abajo en los comentarios. Si no están suscritos, por favor suscríbanse, denle like al video. La verdad que todo eso viene muy bien. Así que si quieren ver más videos, más cosas, suscríbanse al canal, sean parte justamente de esto, que vamos a seguir haciendo reseñas y cosas aquí en el canal La Voz del Cine. Así que un saludo a todos, espero que se encuentren muy bien. Si no nos vemos, por favor que tengan un buen día, unos buenos días, un buen fin de semana también por las dudas, y nos vemos. Adiós, amigos, que las pasen muy bien. Nos vemos.